Qué bueno poder reconocer, hermanos, que Él se levantará sobre nuestras vidas, lo estamos diciendo, ¿sí? Él se va a levantar, Él va, como decía el profeta, como poderoso gigante, como poderoso guerrero, en favor de nuestras vidas. Amén. Así que, si Él murió y resucitó, tenemos esperanza. Si Él murió y resucitó, tenemos vida. Si Él murió y resucitó, tenemos propósito. Si Él murió y resucitó, es por algo que estamos aquí. Amén. Así que en esta mañana le damos gracias al Señor porque hemos podido exaltar su nombre, cantar con gozo en un día que no sabemos cómo va a venir, ¿sí? Pues pasamos de 40 grados a 15, 10 grados, pero gracias al Señor que en cualquiera sea la temporada, Dios sigue obrando en cada una de nuestras vidas. Vemos su fidelidad, vemos su amor, su provisión y que Él nos sostiene con su diestra de poder. Invitarlos a que abran su Biblia en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. Números capítulo 22, vamos a leer los primeros 8 versículos. Números 22. Si lo encontrábamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo y porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerán esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él entonces dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablara. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Amén. Invito a que oremos una vez más. Señor, gracias te damos una vez más por esta preciosa mañana que tú nos concedes, Señor, de estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, por cada una de las vidas que estamos aquí, Señor, porque ya estamos bajo esa tu bendición, Señor, porque dice tu palabra que bueno es estar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envías tu bendición y vida eterna, Señor. Gracias porque esa vida del Espíritu, Señor, es la que podemos apreciar en nuestros corazones. Nos agrada, Señor, nos conforta saber que tú estás aquí, pero también, Señor, el ver a nuestro hermano, escucharle, alabar, bendecir tu nombre, escuchar a estos jóvenes que han estado viviendo una experiencia muy saludable, Señor, para su vida espiritual. Gracias, Señor, porque tú eres quien obra todo esto. Gracias por cada familia que está aquí presente, Señor, por lo que tú estás haciendo en cada uno de ellos y por lo que tú harás, por lo que tú estás haciendo en los jóvenes, en los adolescentes, en los preadolescentes, en los niños, Señor. Y gracias por lo que tú harás
aún, Señor, en sus vidas y a través de sus vidas. Señor, en esta mañana hemos dado lectura a tu palabra. Rogamos, Señor, que tú nos des dirección e instrucción a través de ella. Señor, te ruego que tú me guíes, Señor, para que pueda estar hablando palabras, Señor, que sean conforme a tu corazón y que impliquen, Señor, un obrar del poder de tu Espíritu, Señor, a través de ella. Que sea tu Espíritu Santo trayendo luz, Señor, la que las palabras tal vez no puedan darse a entender o dar a entender. Sí, la luz, la dirección, la instrucción de tu Espíritu puede, Señor, traer claridad en cada uno de los corazones de tus hijos. Por eso, en esta mañana encomendamos, Señor, esta palabra a ti. Te rogamos que tú, Señor, seas hablando a cada uno de nuestros corazones. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Conocemos la historia de Israel, ¿no? Israel, un pueblo de Dios, un pueblo bajo pacto, un pueblo bajo bendición de Dios, un pueblo con un propósito, un destino, una tierra prometida, una bendición en ese lugar. Un pueblo separado, apartado por Dios, no porque Dios hiciera diferencia con las demás naciones, sino porque estaba sosteniendo el pacto que había hecho con un hombre llamado Abraham. Sabemos que tuvieron mucho tiempo en Egipto. Sus primeros años ahí en ese lugar fueron años de bienvenida. Ellos estaban allí desarrollando su vida normalmente, hasta que murió el faraón, murió José, que un hebreo que llegó a estar en un lugar de preeminencia en aquella nación, y empezaron a esclavizarlos. Empezaron los egipcios a usar a Israel como gente cautiva, ¿sí? Hacerle los trabajos pesados que había que hacer en la nación. Y pasaron muchos años hasta que el clamor del pueblo subió a la presencia del Señor, y Él decidió usar a un varón llamado Moisés para liberar a Israel de ese lugar. Por supuesto que quien lo haría era Dios, pero como siempre lo decimos, Dios siempre usa hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer su voluntad, y nos usa como instrumento para que su poder sea derramado en algún lugar. En este caso fue en una nación donde Dios con poder sacó a Israel de Egipto. Y hablamos de las plagas, que cada una confrontaba deidades de Egipto, así que ellos quedaron muy impactados por lo que Dios hizo. La última plaga fue la muerte de los primogénitos. Luego Dios los saca de ahí, los lleva por el desierto. Cuando se ven encerrados entre el mar y el ejército del faraón, Dios abre el mar, pasan en seco, y bueno, Dios después les provee maná, les provee carne, les da victoria sobre los pueblos y por las poblaciones por las que transitaban y que querían hacerle daño. Todo esto, hermanos, era el comentario de las naciones que había en la zona. Anda un pueblo ahí, hermano, eran millones de personas, ¿sí? Algunos calculan que eran más de 2 millones de personas. Entonces, era una barbaridad. Imagínense que la provincia de San Luis actualmente tiene aproximadamente unos 500.000 habitantes, ¿sí? Algo así. Eso multiplicado por 4. Es mucha gente. Mucha cantidad de gente. Por eso cuando los observan, los ven como si fuera una gran cantidad, y hablan ahí que acamparon frente a Jericó, y había un gran temor en los moabitas, porque el pueblo era mucho, y decía: estos nos van a venir a quitar la tierra. Ese era el temor de Balac, el rey de Moab. Y como
sabían todos esos pueblos que había un Dios al que servía Israel, que era un Dios poderoso, que hacía milagros y maravillas en ese pueblo. Este rey dijo, bueno, lo más poderoso que conocemos nosotros acá es un profeta, no un falso profeta, sino es un profeta de Dios. No es alguien que habla, un profeta es alguien que habla un mensaje de parte de Dios. Este era un profeta un hechicero, ¿sí? Alguien que, ¿por qué decimos hechicero? Porque cobraba por bendecir o maldecir. Balaam. Entonces, a este hombre, a este rey, se le ocurrió, bueno, vamos a llamar a este profeta, Balaam, y le vamos a pedir que maldiga, ya que este pueblo se maneja con un Dios poderoso. Bueno, lo más poderoso que tenemos nosotros es este profeta, que lo maldiga y así no nos hace daño, no nos quita la tierra y demás. En realidad no eran esas las tierras que Dios le había destinado para el pueblo de Israel. Sin embargo, hermanos, vemos cómo, si seguimos leyendo, cómo Balaam, después usted puede leer todo el capítulo, mandó emisarios con mucho dinero, ¿sí? Con muchos con bienes para pagarle a Balaam y que él pudiera maldecir al pueblo de Dios. Un pueblo que era un pueblo bendito, ¿sí? Que estaba bajo la bendición de Dios, que por ahí se equivocaba cada vez que murmuraba, cada vez que desconfiaba de Dios, venía un juicio sobre ellos, pero sin embargo estaban bajo la bendición de Dios. Nunca, hermanos, hasta que llegaron a la tierra prometida les faltó alimento. Nunca se murieron de calor en medio del desierto porque una nube los cubría, y nunca se murieron de frío en las noches heladas porque había una columna de fuego que Dios les cuidaba. Pero hay algunos datos que tenemos acerca de Balaam, pero en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Judas. Judas tiene un solo capítulo. Vamos al versículo 11 de Judas, donde dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos tres hombres, Caín, ¿qué hizo? ¿Qué había en su corazón? Envidia, odio hacia su hermano, lo mató. Balaam, ¿qué tenía en su corazón? Lucro. Él cobraba, la ambición, la codicia, quería fama, quería poder, quería riqueza. Entonces estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por esto. Por eso habla del lucro. Y bueno, Coré fue alguien que se rebeló contra la autoridad establecida por Dios. ¿Qué le pasó a Coré? Se lo tragó a la tierra, ¿no? Entonces, hermanos, ahí nos habla qué había en el corazón de este falso profeta. Había codicia, ¿sí? Codicia habla de un deseo intenso de tener algo, ¿sí? de lograr algo, de alcanzar algo, sin importar los medios, ¿sí? Uno puede tener una cierta ambición buena, en el sentido de decir: yo quiero lograr esto, quiero alcanzar aquello, quiero tener un título, estudiar una carrera, servir en algo, ser productivo y demás. No es malo, pero ya cuando entra la codicia hace que no importe el fin está, cualquiera hacer los medios, ¿sí? Entonces, si hago las cosas bien, si hago las cosas mal, si puedo bendecir o puedo maldecir, pero con tal de alcanzar algo, lo voy a hacer. Esto era lo que había en el corazón de Balaam, este falso profeta. Pero volviendo a Números 22, en el versículo 12, Dios le dijo algo a Balaam. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Una orden directa de Dios. Cuando leemos esto, hermano, ¿queda alguna duda de lo que tenía que hacer Balaam?
¿Hay algún mensaje, digamos, que no se entienda, que no se comprenda? ¿Hay algo que no es directo, una orden? No lo maldigas porque es un pueblo bendito. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que Balaam le dio a estos hombres que habían ido con dinero para pagarle, enviados por el rey Balac, para que maldijeran a Israel? Versículo 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Está bien? Ahí ahora, habiendo leído lo de Judas, nos damos cuenta, porque tenían las ganas de ir. ¿Qué le costaba a él? Voy y los maldigo. Tantas veces lo habrá hecho sobre alguna persona, sobre algún matrimonio, sobre alguna ciudad, no sé. Quería ir, pero Dios no me deja. No les dijo toda la verdad. Si Dios no me deja, es como que él quería. Yo quisiera ir, pero no me deja Dios, el Dios de Israel. Entonces, ¿qué hace? Cuando vuelven esos emisarios, vuelven al rey Balac y le dicen: mira, dice que no, que Dios no lo deja que maldiga a Israel. Entonces, ¿qué hace Balac? Tosudo el hombre. No, voy a mandar a hombres o a personas más de mayor rango, de mayor nivel, y con una oferta mayor a la anterior. Y fueron estos. Imagínense Balaam, que era codicioso. Ahora esto es de Dios. Me dijo que no, pero bueno, ahora me están dando más. Y entonces, vamos al versículo 18. Vamos salteando para que no sea tan largo, ¿no? Dice: y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, estos son los segundos que mandó: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa quién me vuelve a decir Jehová. Por un lado entendía que el mensaje de Dios era que no lo hiciera, pero por el otro lado esperaba que Dios cambiara de opinión, como si Dios fuera alguien que cambiara de opinión en términos de cuestiones de principios, de verdades. Entonces, hermanos, esa noche, en el versículo 20, dice: vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Recordemos que él le dijo: quédense a dormir acá. ¿Qué hizo a la otra mañana? A la mañana, versículo 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Ni le dijo nada, ¿no? Acá, bueno, hay un interés por la riqueza que le habían prometido. Y en el versículo 22 dice que la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y él con dos criados suyos. ¿Se puede imaginar cómo es? Van en un asna, van andando, y delante de él se pone un ángel. Un ángel es un ser creado por Dios, es un ser espiritual, no se ve con los ojos naturales. Ahora vamos a ver que el asna sí lo veía. Dice el versículo 23: y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó del asna del camino e iba por el campo. Imagínense, iba en una dirección y como vio al ángel se fue para el otro lado. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Las viñas solían encerrarse porque a veces estaban hechas en las laderas de los montes,
Entonces, para que cuando lloviera el agua que baja no la arrastrara, le hacían unas ciertas paredes. Calculo que pudiera ir por ahí, o esas cerramientos que hacían para que no les robaran. Entonces, por ahí se mete el asna, y viendo el asna, el ángel de Jehová, versículo 25, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. ¿Me va siguiendo? ¿Se va imaginando? Entonces dice, viendo el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Se echó directamente, se tiró abajo. ¿Y qué pasó, hermano? Acá hay un milagro, ¿sí? Entonces Jehová abrió la boca del asna, el cual le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me estás azotando? Me has azotado 3 veces. ¿Se imagina la situación? Máximo hemos escuchado hablar de un loro. Por ahí hay algunos que ponen algún perro que parece que repite algo, puede ser que esté imitando, ¿sí? Pero un asno que hable, un asna. Y Balaam le respondió al asno, se pone a hablar con el asna. No sé quién era más burro, ¿no? ¿Por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna le dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y Balaam le dice, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y que tenía su espada desnuda en sus manos. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y bueno, el ángel empieza a decir, ¿por qué le has estado pegando? Hermanos, no es el tema, pero qué importante que entendamos que hay una voluntad perfecta de Dios y hay una voluntad permisiva de Dios. Y usted y yo debemos siempre procurar caminar en la voluntad perfecta de Dios, no en la permisiva. Acá Balaam tuvo una instrucción directa de Dios, le dijo, no vas a maldecir, no vas a ir con ellos. Pero él siguió insistiendo. Entonces llegó un momento que Dios le dijo, bueno, vas a ir, pero vas a hacer lo que yo te digo. Pero en el corazón de Balaam no estaba esa intención, estaba el interés de hacer lo que le pedían para que le pagaran toda esa riqueza que le habían pedido. Entonces, primer consejo de Dios, siempre debemos caminar en la voluntad perfecta de Dios. Amén. Porque tenemos la tendencia a decir, sí, Dios dice así, yo sé que esto está mal, pero una bendición de Dios. Si le juego a la quiniela, si me compro el 15 o qué sé yo, por dar un ejemplo, hermano, no quiero ofender a nadie, capaz que Dios me bendiga de esa manera. Y sabemos, hermano, que el creyente se mueve por fe, tiene su confianza en el Señor, hace lo que tiene que hacer, trabaja, pero todo lo que es cortar caminos, lo que es el azar, lo que es todo este tipo, no es de Dios. Entonces, pero si uno insiste, y no, porque puede ser una bendición, o un negocio mal hecho, o cuestiones en lo familiar, o la fornicación. Sí, yo sé que Dios dice esto, pero en esta época es lo más normal. ¿Se da cuenta? Y bueno, será de Dios, será una bendición. Hermano, tenemos que tener cuidado, hay que caminar. Si queremos que las cosas funcionen de una manera correcta y tener el respaldo de Dios, siempre tenemos que caminar en la voluntad perfecta de Dios, no en la permisiva. Yo lo hice y Dios no me castigó, no me hizo nada, pero a la larga, hermanos, hay algún problema sobre nuestra vida. Y lo otro que aprendemos, hermano, es que Dios libra a su pueblo de toda maldición. El pueblo de Israel se equivocaba y caía bajo juicio de Dios.
digamos, los impactaba de alguna forma, y a veces usando a otros pueblos, pero era él. Lo que no permitía era que nadie le maldijera, porque Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y te serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y Dios siempre estuvo siendo fiel a ese pacto. Entonces, como vimos, estaba Balaam motivado por la codicia. Hasta acá la historia. Después usted puede leer todo el capítulo 22, 23, ahí después más adelante sale cómo él termina muerto bajo una espada, ¿sí? Pero ¿saben que esa forma de pensamiento, esa doctrina o esa forma de conducirse está vigente hoy? ¿Sabe usted? La doctrina de Balaam. En el libro de Apocalipsis, vamos a ir al capítulo 2, donde habla de las iglesias. Esto es un mensaje para 7 iglesias puntuales en la época de Juan, pero también es un mensaje para la iglesia de todos los tiempos hasta que Cristo venga, porque en ciertos momentos o aún a veces, como en esa época, en forma conjunta, o sea, en el mismo momento, en la misma época, se dan los síntomas de cada una de estas 7 iglesias. Pero hay una en el capítulo 2, versículo 14, que dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Balaam, hermano, vivió unos 1400 años antes de Cristo, pero todavía seguía vigente, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Cuál fue la doctrina de Balaam? Como Dios no le permitió maldecir y como sabía que no lo podía hacer, ¿sabe cuál fue el consejo que le dio al rey Balac? La única forma en que podemos arruinar a Israel es que Dios mismo los castigue, y la forma de hacerlo es mezclando, que ellos se mezclen con las costumbres de ustedes. Entonces vamos a ir al número 25, 1 al 3. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, era un dios, y el furor de Jehová se encendió con Israel. Y si usted lee por ahí más abajo el versículo 9, murieron de aquella mortandad 25.000. ¿Cuál es la estrategia? Vamos a corromper a Israel, vamos a hacerle perder la identidad. Ellos son un pueblo único, son un pueblo que está bajo pacto, pero si podemos hacer que ellos se mezclen y empiezan a tener otros dioses, a tener otras costumbres que a Dios no le agradan, vendrá un juicio de Dios sobre ellos y los va a castigar. Amén. Como no pudo maldecirlo, buscó corromperlo. Entonces, hermanos, vamos ahora a un último versículo, 2 de Pedro 2, del 1 al 3, donde vamos a encontrar otra vez cuáles son los efectos de esta forma de pensamiento, doctrina y demás. 2 de Pedro 2, 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina.
y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Escuche, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vamos al versículo 15. Han dejado el camino recto. Tenga presente eso. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Otra vez, ¿vio? Que seguía vigente aún aquí, en aquella momento en el que Pedro escribió, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Amén. ¿Qué es lo que hizo Balaam? Enseñó a pecar a Israel, indujo a esto. Entonces, hermanos, ese espíritu, esa doctrina, esa enseñanza, ese tipo de pensamiento sigue vigente actualmente con otras formas. ¿Y de qué se trata? Usted y yo somos un pueblo de Dios, ¿sí o no? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y estamos bajo su bendición. El diablo, hermanos, las tinieblas no nos pueden maldecir. Es más, dice la palabra, que Cristo llevó en la cruz toda maldición. Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendecidos. ¿Sí o no? Entonces, las tinieblas no nos pueden maldecir, pero ¿qué pueden hacer? Pueden corrompernos, pueden meterse en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en la iglesia, con enseñanzas que no son correctas. No estamos hablando de temas teológicos, si se pierde o no la salvación, si esto. No, estamos hablando de cuestiones que van en contra de los principios de Dios. Y eso hace que algún cristiano que caiga en eso pierda su identidad. Y hermanos, y toca la codicia, el deseo ese que cuando Eva, hermanos, tomó del fruto que Dios le había prohibido, dice la Biblia que era codiciable, ¿sí o no? Hay una codicia en nuestros corazones que la podemos confrontar, la podemos aplacar porque tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? Pero hay eso que queremos más, que queremos fama, que queremos poder, que queremos riqueza. Está innato en el ser humano porque el hombre y la mujer quisieron ser como Dios. Entonces está innato en eso y luchamos con eso. Entonces, a cualquier precio queremos lograr, y yo quiero estar bien, y nos comparamos, y mira aquel, lo que tiene, lo que hace, lo que no hace. Y hay veces, hermano, que eso lleva a que nos desviemos, salir del camino recto. Dice ahí, han dejado el camino recto, el de la obediencia al Señor. Toda doctrina, todo pensamiento, toda actitud, hermanos, que nos saque de la obediencia a Dios, nos hace perder identidad y nos mete, hermanos, sobre un camino de maldición. No porque Dios nos maldiga, sino que nosotros mismos estamos exponiéndonos a que las cosas no funcionen, se han extraviado. Amó el premio de la maldad. Eso es, bueno, a cualquier costo, no importa. Bueno, tengo dos caminos para lograr esto. Bueno, voy a usar el más corto. ¿Sabe que corrupción tiene el sentido ese? De buscar el camino más corto, ¿sí? Hermanos, nosotros vivimos en un país donde la codicia nos tiene como estamos, ¿sí? Donde los políticos, oficialistas, oposición, están pensando en ellos, hermanos, piensan en el pueblo.
Se reúnen para ver cómo pueden ganar elecciones, pero no se reúnen para solucionar los problemas. No se reúnen para hacer un programa de decir vamos a sacar adelante este país tan bendito que tenemos. No lo hacen. Y eso, hermano, cuando está en los estratos superiores, baja. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado porque este espíritu, esta doctrina sigue vigente. Seguía vigente en los días de Pedro, en los días de Juan el Bautista, del apóstol Juan, lo vio en esa visión que Dios le da en Apocalipsis, y va a ser hasta que el Señor venga. ¿Cómo podemos confrontar, hermano? ¿Cómo podemos? Hermanos, hoy por hoy andan falsos maestros y falsos profetas enseñando. Y ahora que hay acceso por internet y demás, hay que tener tanto cuidado. Tanto cuidado. ¿Sabe usted que hay yoga cristiano, iglesia gay, ecumenismo, un montón, hermanos, de cuestiones en la música? A mí me gusta la música cristiana, hermano, pero no me gusta cuando se empieza a hacer comercial, ¿sí? Veo que ahora es todo reggaetón. ¿Qué hacen los músicos cristianos? Reggaetón. El día que se pone de moda la bachata, ¿qué hacen los músicos cristianos? No los juzgo, hermano. Dios tenga misericordia de mí, no puedo ponerme. Pero qué casualidad, ¿no? Por la codicia, y no, pues si no nos vamos a vender, es lo que se usa. Hace poco me enteré, hermano, que hay de gente que tiene títulos y demás eclesiásticos, y que andaban buscando una señorita para hacer debutar al hijo. O que se considera que el adulterio es una expresión del amor. Hermano, hay cada barbaridad. Tengamos cuidado. ¿Cómo podemos, hermano, discernir, enfrentar y confrontar todas estas cosas? Recuerde que cuando leímos ahí dice que había un ángel con la espada desenvainada, ¿sí? Efesios 6, 17 dice que la palabra del Señor es la espada del Espíritu. Entonces, debemos estar atentos a la palabra inspirada de Dios. Cuando haya algo que no le cierre, que le va a hacer ruido en el corazón, una enseñanza, una actitud que no es buena, el Espíritu Santo le va a incomodar. Siempre es así. Cuando usted va a decir algo que no tiene que decir, el Espíritu Santo le va a hacer saber que no lo tiene que decir. Ahora, si no lo escucha, pero lo que le va a dar sostén a la evaluación que puede hacer, está bien, está mal, es la palabra del Señor, lo que le ayudará a cortar y a evitar que toda estrategia de destrucción sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, sobre nuestro matrimonio prospere. Es estar bien parado en la palabra del Señor. Amén. Porque la palabra del Señor, hermano, es la vara, el patrón que nos permite, hermano, y a través de la dirección del Espíritu Santo, poder entender y discernir lo que está bien, lo que está mal. Porque hoy es como que podemos llegar a aceptar cualquier cosa. Y sí, pues son otros tiempos, lo mismo sigo yendo a la iglesia, lo mismo y empezamos a codiciar aquello que no conviene, hermano, para nuestras vidas. Y no se trata de religiosidad, no se trata de santurronería, no, hermano, se trata de vivir bajo los principios de Dios. Y la Biblia dice, bueno, por vivir bajo los principios de Dios, te van a odiar, te van a señalar, se van a burlar. Bienaventurados soy, dice la Escritura, cuando por causa de Cristo os vituperen y os persigan. Entonces, hermanos, no perdamos la identidad. No perdamos la identidad. No permitamos, hermanos, porque ¿cómo sabe nuestro enemigo, las tinieblas? ¿Cómo
No, ¿quién lo voy a maldecir? Si es un bendito de Dios, es una bendita de Dios, no podemos. Ahora, sí puede lograr, hermano, corromper nuestro corazón. Con palabras que no convienen, con actitudes que no convienen, con siempre tener la tendencia de caminar en lo permisivo y no en la voluntad perfecta de Dios. Entonces, hermanos, hay que ir a la palabra, hay que estar fundamentado en la palabra, hermanos, tenemos que ser bien firmes en la escritura en este tiempo para enseñar a los chicos, no transmitir religión, hermanos, sino transmitirles verdad del Señor, que les permita estar firmes en medio de una generación que está cada día más apartada de los principios de Dios. Amén. Así que, hermanos, que Dios nos ayude en este tiempo, porque ese espíritu sigue ahí. Mire, el otro día hablaba con un pastor que había viajado allá a Buenos Aires, tiene que supervisar la iglesia allá. Y él me decía, no se imagina lo que es el ambiente. Y es cualquier cosa en algunos casos, no vamos a generalizar, no se puede. Pero la codicia, hermano, la codicia. Miren que ahí dice, hay muchos que van a hacer mercadería de ustedes, que cobran, ¿sí? Y vemos que lo mismo que vemos en los que nos gobiernan. Veo que los que nos gobiernan, sean del color que sean, están bien económicamente, no les falta nada, se van de vacaciones, todo, no tienen ningún problema. Bueno, hay líderes espirituales que también, ¿sí?, viven en opulencia, se la pasan viajando y demás. Pero a veces, juntando gente por decirle palabras infladas, cosas que no honran al Señor, sino que endulzan los oídos, ¿sí? Dijera Patricia Sosa. Entonces, hermanos, en este tiempo hay que tener cuidado, no perdamos la identidad, no se avergüence de ser un hijo de Dios, no se avergüence de decir, no, eso yo no lo digo, eso no lo hago, de eso no participo, porque soy una hija y soy un hijo de Dios, estoy bajo bendición y no quiero ponerme bajo maldición. Amén. Esa fue la estrategia de Balaam y sigue siendo la estrategia de las tinieblas. Pero cuando hay gente, hermano, que sabe lo que tiene que hacer, que sabe cómo tiene que actuar y lo hace, es gente que sigue caminando bendición. Y estas bendiciones les seguirán, decía el Señor en el Antiguo Testamento. Estas bendiciones le van a seguir. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren ser seguidos por las bendiciones? Entonces no tenemos que entrar en el terreno de la maldición. No tenemos que entrar en el terreno de Balaam, que nos quiere convencer. No, mirá, pero si ahora estamos en otra época. Por eso les decía que cuando Pedro escribe, había pasado más de 1400 años de lo de Balaam, pero seguía intacto el pensamiento de Dios. Cuidado con esto, cuidado con la falsa enseñanza, cuidado con la falsa doctrina, cuidado con la codicia en el corazón, porque puede hacer mucho daño. Pero la buena noticia es que tenemos una forma de conocer, hermano, la verdad, es la palabra. Hay que meterse en la palabra, hay que pedirle dirección al Señor. Y hay veces que uno dice, bueno, pero no tengo todo el conocimiento, pero cuando hay palabra, hermano, el Espíritu Santo se encarga de traerla a nuestra memoria y para recordar, no, Dios dice esto, así que yo no voy a ceder. Y se me enseñaran, y bueno, me señalarán, si se burlan, se burlarán, pero yo soy un hijo, soy una hija de Dios, un pueblo santo, apartado. Santo es eso, apartado para algo en particular, es para servirle al Señor. Amén. No seamos permisivos, hay que ser firmes en todo lo que se refiere a la obediencia a la palabra del Señor. Entonces vamos a poder discernir y nada de esto va a tocar nuestras vidas. Amén. Cuando empezamos
Por supuesto, hermano, que no vamos a echarle la culpa a todos los problemas que puedan venir sobre nuestras vidas a las tinieblas, que nos hemos corrompido y demás. Hay veces que somos probados, hay veces que Dios permite circunstancias, pero cuántas cosas que a veces nos ocurren en nuestra salud, en la economía, en la familia, en el hogar, vienen por la codicia, por dejarnos engañar y no mantenernos fieles a los principios del Señor. Amén. ¿Cuántos valientes hay en esta mañana que dicen: Señor, yo ahora no soy un ángel, pero me levanto con la espada y la voy a tener desenvainada? Quiere decir que no la tenemos bajo el brazo, no la tenemos en la mesita de luz, la tenemos para usarla. Vamos a estar cierto día con la Biblia en la mano, en nuestro corazón. Tengo la palabra, la espada del Espíritu, es la que discierne las intenciones, ¿sí? Todo lo que hay en nuestro corazón. Así que con ella nos vamos a poder mantener firmes y de esa forma no caer en este tipo de doctrina, enseñanza o tendencia que cada día van a ser más fuertes, ¿sí? No desde la sociedad hacia la iglesia, sino desde el mismo cuerpo infectado, corrompido, hacia la iglesia. Pero mirá, ya hacen esto, ya hacen aquello. Hermano, hay gente que está por la codicia solamente tratando de juntar personas, y juntan. El tema, hermano, no es que estén dentro de una iglesia solamente, el tema es que un día estén en el reino del Señor. Amén. Esa es la clave. Así que, hermano, Dios nos bendiga en este tiempo. Que podamos estar firmes en el Señor. Amén. Invito a que se coloque de pie ahora. Bendito Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque hemos podido meditar en esto que parece tan lejano, Señor. Vemos algo que nos llama la atención, un animalito hablándole a un profeta. A lo que tuviste que llegar, Señor, a hacer ese milagro para que este hombre pudiera comprender que no hay nada que escape, Señor, a tu atenta mirada y conocimiento. Tú sabías cuál era el corazón de este hombre, la codicia. Buscaba a cualquier precio recibir un pago, una riqueza. Señor, pero esto que pasó hace tanto tiempo sigue vigente hoy. Vemos y nos enteramos, Señor, de cada cosa, y lejos, Señor, de querer juzgar a nadie, Señor, tú nos has dado la palabra y podemos hacer un justo juicio, Señor, no con las personas, sino con lo que hacen las personas. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Está bien? ¿Es bíblico o no es bíblico? Señor, por eso en este día te ruego que nos des, Señor, a cada uno de tus hijos esa pasión por conocer tu palabra, por movernos en esos principios, Señor, que tú has establecido en ella, para que al momento, Señor, de estar siendo bombardeado por este tipo de tendencias, Señor, como si tú necesitaras ayornarte a los tiempos, Señor. Por supuesto que nos permite usar la tecnología, que nos permite usar todos los recursos que podemos tener, pero en cuanto a lo espiritual, tú sigues siendo el mismo. No vas a cambiar de opinión como esperaba Balaam, que de una noche a la mañana cambiaras de opinión, sino que sigues manteniéndote firme porque eres eterno. No eres un Dios que muda o que cambia, eres siempre el mismo, Señor. Por eso en esta hora yo te ruego, Señor, que nos ayudes como iglesia, Señor. No somos ni mejor ni peor que nadie. Solamente queremos, Señor, que tú nos hables, que tú nos instruyas para que podamos caminar en tu perfecta voluntad, Señor. Con todas nuestras falencias, con todas nuestras limitaciones, pero caminar en el centro de tu voluntad. Señor, si hay alguno de tus hijos que en este tiempo está luchando, Señor, está siendo de alguna manera corrompido por estas formas, Señor,
aunque no sea por otras personas, pero sí por pensamientos codiciosos que le llevan a tener actitudes, a una forma de hablar, una forma de actuar, de hacer cosas que le agradan a la carne, pero que no te agradan a ti, Señor, que puedan tomar la decisión esta mañana, decir, Señor, me alejo de todo aquello. Yo no quiero entrar en terreno de maldición, no quiero entrar en terreno de lo que no es tuyo, Señor, porque lo que no es tuyo no es bueno, Señor. Y queremos, Señor, caminar bajo la bendición que tú le prometiste a Abraham y sobre la cual estamos, Señor, porque es el Padre de la fe y nosotros caminamos por fe, Señor. Y aquí estamos, Señor. Queremos, Señor, ser instruidos en tu palabra, no para tener un conocimiento teológico y discutir tu palabra, sino para caminar en obediencia a ella. Nos damos cuenta que Balaam conocía de ti, Señor, sabía de la historia y de todo lo que tú habías hecho. Sabías que cuando tú decías algo había que obedecer, pero de nada le valió. La codicia fue mayor, fue superior, y por eso terminó muriendo a espada, Señor. Y queremos hacer morir con la espada de tu palabra todo aquello que nos quiera corromper, todo aquello que nos quiera arrastrar fuera de tu bendición, fuera de tu propósito, fuera de tu voluntad, para que de esa manera, Señor, podamos, Señor, disfrutar de todo lo que tú, Señor, estás haciendo, vas a hacer, Señor, con cada uno de nosotros. Rogamos tu cobertura, Señor, sobre la vida de los adolescentes, de los niños, de los jóvenes, Señor, que están siendo tan, Señor, golpeados por todas estas corrientes, Señor. Líbrales, Señor, y que también se apasionen por tu palabra, para que a través de ella puedan tener un filtro sano, Señor, con el cual poder discernir con la ayuda de tu Espíritu todo aquello que es conveniente o no. Por eso te honramos, Señor, te honramos en esta mañana. Ayúdanos a caminar, Señor, en tu perfecta voluntad, Señor, en este tiempo. Gracias, Padre amado.